Hoy en MyPadel, uno de los temas de más candente actualidad, COVID-19. Analizaremos las consecuencias que ha tenido este virus en el deporte a nivel mundial y conoceremos de la mano de grandes profesionales esos tips y recomendaciones que nos asegurarán que no minimicemos nuestra práctica deportiva. Muchas cosas por delante y súper interesantes, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues ya llegó el día y aquí estamos en AZ Recovery con Ángel Aneiros, el director de esta pedazo de clínica, que no solamente tenemos que recordar que no solamente tenemos esta, sino que tenemos varias, recuérdanos. Tenemos varias, sí. Tenemos una clínica en Alcorcón dentro de Eurindor, del nuevo Eurindor, y estamos con diferentes proyectos para seguir abriendo, bueno, con esta dinámica de trabajo que tenemos o que queremos llevar y bueno, a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, y como ya conocéis, como ya visteis en la presentación del anterior reportaje que hicimos, bueno, pues van a ser estos amigos de AZ Recovery los que nos van a guiar un poco por este programa de Padel Salud, que yo creo que va a ser muy interesante para todos y nos va a resolver a todos muchísimas dudas de lo que ha supuesto el COVID en nuestras vidas y en concreto en nuestras vidas padeleras, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción, Ángel, si te parece. COVID viene ya ¿en qué año? Porque a mí ya lo veo ya como un escenario lejísimo. Se supone que comienza en el 19, por eso es COVID-19, pero bueno, nosotros la incidencia principal empieza a aparecer marzo del 20. Yo creo que lo más interesante, ya hemos puesto en situación, empezamos en el 19 y a grandes rasgos, ahora entramos un poquito más en materia, pero a grandes rasgos, ¿qué supone? Y cómo se ha visto, no sé si alterado o modificado, la vida del día a día del jugador de pádel con la aparición del COVID, tanto como positivo como negativo, porque todo tiene su lado. Con nuestros jugadores y con diferentes partes de staff de diferentes jugadores sí que le hablamos mucho que nosotros ya llevamos trabajando con jugadores de pádel desde hace más de 12 años, pero nos llama mucho la atención que en el periodo finales del 18, principios del 19, el pádel estaba pasando no por un declive, no se puede decir declive porque había irrumpido con mucha fuerza en España, pero sí que es cierto que había clubes que estaban empezando a cerrar, esas previsiones que se tenían de crecimiento pues estaban viendo muy afectadas. Sin embargo, llega el COVID, aparece una pandemia, claro que nadie pensaría que esto podía ser beneficioso para un deporte como el pádel, y en el momento que te permiten acceder a una práctica deportiva, claro, el pádel lo tiene todo. Tiene la distancia perfecta, es un deporte que se puede practicar perfectamente al aire libre, se consideran aire libre todas aquellas estructuras o zonas que tienen no una protección o una cobertura completa, sino semi. Entonces, claro, eso genera un punto de inflexión en el momento en que toda la gente dice, joder, quiero salir de casa, no quiero estar encerrado, no me gusta correr, no me gusta montar en bici, que eran los dos primeros deportes que más se pudieron practicar. Y llegamos al punto de pádel. Joder, qué entretenido es, qué divertido, muy dinámico, constantemente estoy participando. Claro, todos los deportes de equipo están fuera. Llevamos muchos clubes profesionales, claro, todo eso está fuera. Empiezan a meter profesionalidad, pero no empiezan a meter amateur. Claro, la gente busca una salida y la mejor salida, pues lo que se ve es el pádel. O sea que no todo es negativo, la aparición del COVID en el deporte del pádel. Exacto. Para el pádel yo creo que ha sido algo, hemos hablado muchas veces, la parte negativa que tiene, como patología, como lo que nos ha llegado a generar en todos los sentidos, pero una parte positiva que se ha visto pues, a nivel mundial con nuevos torneos, mucha gente más involucrada, de repente el pádel a nivel mundial pasa a ser uno de los deportes principales, no solamente a nivel de práctica, sino a nivel de visibilización. Entonces, joder, es muy importante para el pádel este pequeño input, este pequeño cambio. Bueno, Ángel, y hemos hablado de lo positivo. Sí. Bueno, pues oye, qué afortunados, que el COVID tiene algo positivo. Ahora hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, la cara negativa. Cuéntanos, a ver, ¿qué aspectos negativos nos ha traído el COVID al mundo del pádel? A ver, normalmente cuando hablamos de COVID nos preocupamos o nos obsesiona mucho el tema pulmonar, que fue lo primero que se vio, esas neumonías que llegaban a ser mortales en muchos casos, y mucha gente se centró o se quedó en eso. Sí que se ha demostrado ya, después de estos 2 años, hay muchos estudios a nivel de evidencia donde se ve qué es lo que genera dentro del cuerpo. Entonces, para el pádel, igual que otros deportes, la parte más importante es cómo afecta a nivel muscular y a nivel neuromotor.
ya se ha podido demostrar que bueno, hay un exceso de lactato en el cuerpo y en sangre, sobre todo a nivel de esos apósitos que se generan dentro de las estructuras musculares. Hay una hipoxia, es decir, que hay un déficit de oxígeno para esas estructuras, y todo esto ya genera en sí una fatiga, esa sensación de pesadez, esa sensación de que los músculos no responden como deben. A todo esto se une unos procesos inflamatorios que se generan a nivel neural debido a lo que llaman los científicos una tormenta de citocinas, que no vamos a entrar en temas específicos que no es necesario, pero bueno, eso también genera que no solamente el músculo está fatigado, sino que la conexión con el cerebro, para que lo entienda la gente, no es de gran calidad. Entonces, el músculo, aparte de que está cansado, encima no hace lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Pasamos a un deporte que aunque sea divertido y fácil de practicar a nivel amateur, es un deporte exigente. Es un deporte que tiene muchos cambios de ritmo, que tiene mucha actividad refleja, en el sentido de que tú no sabes dónde va a ir la pelota, por lo tanto es difícil prever para un amateur qué golpe va a hacer el contrario. Un profesional, cuando hace un globo, sabe que el contrario tiene dos opciones y yo juego en función de eso. Un amateur no se para eso, yo paso la pelota y a ver qué me viene. Entonces esa reactividad, esos reflejos, esa intensidad que requiere este deporte, pues con estos tres aspectos que hemos hablado, pues genera que el aumento de lesiones, sobre todo a nivel muscular y articular en el pádel, pues se ven disparadas. Y bueno, nosotros en clínica pues es algo de lo que más positivamente nos hemos beneficiado, porque al final es más trabajo, pero también la parte negativa es que te obliga a tener mucho más conocimiento para poder ayudar lo mejor posible tanto a nuestros profesionales como a nuestros deportistas amateur. A mí se me ocurre, Ángel, por ejemplo, alguien estará en su casa y estará pensando, fíjate, yo que nunca he tenido lesiones, ahora de repente he pasado por COVID, porque yo creo que, no sé cuáles son los porcentajes a nivel mundial, pero por COVID hemos tenido que pasar un altísimo porcentaje de población. Pues, mira, la parte buena que tuvo la primera fase con sus 4 cepas, que era alfa, beta, gamma y delta, era que todo estaba más o menos controlado. Más o menos, quien pasaba por COVID, pues digamos que recibía unas medidas, unas prevenciones o qué tenía que hacer, ¿sabes? Tenía unas pautas. Sin embargo, pasa 2020, 2021 y a finales del 2021 aparece un amigo de este virus, que es la cepa que llamaron Omicron. Aquí ya se cambia todo por completo. El paradigma, que es lo que hemos vivido desde finales del año pasado hasta el momento, el paradigma de todo esto cambia. Primero porque el índice de contagio se dispara. Aparece un aspecto muy importante en esto que estamos hablando, que es el enfermo asintomático. No tiene mucho sentido enfermo asintomático, pero bueno, al final es una forma de decir que tú estás pasando el virus, estás pasando por estos efectos fisiológicos, pero no tienes síntomas. Entonces eso muchas veces el no tener síntomas pues te hace pensar que no tienes nada. Entonces este punto es donde cambia todo. O sea, el índice de lesiones que hay desde el 20 hasta el 21, finales del 21, se va controlando más o menos con diferentes estudios de los que vamos a hablar ahora, pero a partir del 2021 ya no tienen ninguna capacidad de tener ningún control. Yo te puedo decir que según la OMS, durante la parte de la pandemia donde estuvimos encerrados, hubo un 10% de contagio, que a lo largo de ese año subió a un 25% de la población, que se aproxima más o menos, pero claro, el Omicron no tiene ninguna capacidad de valorar eso. Se dice que entre el 80 y el 90% de la población ha pasado, desde diciembre a marzo, ha pasado por Omicron. Pero no tienes la posibilidad de decir, esto lo tienes, lo has tenido en este momento, tienes que hacer. Ángel, y bueno, fíjate, ahora mismo se me ocurre, toda la gente que nos esté viendo estará diciendo, bueno, pues fíjate, yo que normalmente no me lesiono nunca y soy un tipo que, bueno, pues que hago deporte, en este caso, bueno, pues juego al pádel 4 o 5 días a la semana, ¿vale? Te voy a poner un caso tipo de alguien que nos esté viendo. No me he lesionado nunca y ahora de repente paso por el COVID, bueno, pues me infecto de COVID una vez, por decirte, ¿vale? Te estoy poniendo un caso, un supuesto, y de repente empiezo a encadenar una serie de lesiones. Esto ha habido mucha gente que le ha pasado, yo conozco gente que le ha pasado. ¿Está directamente relacionado con la incidencia que tienen lesiones el haberte contagiado de COVID? Pues la verdad que sí, como te comentaba antes, esto nos ha obligado a tener en cuenta estudios, a tener en cuenta pues, la evolución que ha tenido la propia patología, y sí que es cierto que en 2020-2021 sí que ha habido muchos estudios, sobre todo
quieras o no, al final en el deporte estrella, digamos, de nuestro país y de muchos, que es el fútbol, pues grandes entidades como la FIFA y la UEFA han hecho estudios específicos para valorar qué incidencia lesiva se estaba produciendo en el fútbol debido a esta patología. Evidentemente esto lo podemos extrapolar a cualquier otro medio, otro deporte, sobre todo deportes que tienen cosas muy en común, como pueden ser cambios de dirección, pivotajes, como es el pádel. Sí que tenemos un estudio muy importante de la FIFA, que es del que habíamos hablado, en el que podemos valorar cómo el aumento o el porcentaje de lesiones musculares, sobre todo, y articulares, aumenta por encima del 45%. Claro, la UEFA desde hace más de 30 años lleva haciendo estudios a nivel de incidencia lesiva, digamos, lo calculan a lo mejor por jornada, incluso por cada 10 jornadas. Aquí lo que se valora es que cada 10 jornadas se tienen X número de lesiones de normal. Claro, aquí hay una incidencia que supera por encima de esas incidencias hasta llegar a un 45%, pasas a lo mejor de 85 o 86 lesiones cada 10 jornadas a 116. Te pones ahí en un volumen lesivo que fácilmente podemos extrapolar a un deportista profesional. Imagínate a un deportista amateur. Un deportista amateur que a lo mejor no tiene los medios que tiene un deportista profesional, que no tiene eso que, como tú me has comentado, yo juego al pádel 4 o 5 veces, no entrenas al pádel a lo mejor, no entrenas tu cuerpo de cara. Entonces la incidencia lesiva que puede tener es brutal. Ángel, entonces claro, aquí lo que viene, bueno, es un dato muy concreto, esto de 10,5 lesiones. Cuéntanos esto, ¿a qué se refiere? A ver, como te comentaba, al final la FIFA y la UEFA llevan como estudios desde hace 25 o 30 años. Lo que te viene a decir es que normalmente se calcula que la media de lesiones por jornada es de 7 o 8 jugadores. Evidentemente, pues es una media. Puede haber jornadas en las que haya 20 o jornadas en las que haya 1. Pero desde que ha aparecido el COVID, todo el año del 2020 y en todo el año del 2021 nos encontramos con que el índice lesivo aumenta un 45%. Quiere decir que la media es de casi 11 jugadores lesionados por jornada. Cuando anteriormente era de entre 7 y 8. 7, 8. Claro, nos encontramos con 80 lesionados cada 10 jornadas y ahora nos hemos encontrado con 116 de media. Claro, o sea, y eso, los datos están tomados a partir del parón. Exacto, a partir de mayo, junio del 2020. Yo creo que la evidencia es clara, ¿verdad? Paramos y a partir de ahí, una vez que retomamos de nuevo la actividad, los lesionados empiezan a subir. De hecho, en el estudio lo que intentan evaluar es qué pasa en ese 2020, pero luego intentan mantener esos estudios a lo largo del 21 para ver si esa incidencia sigue apareciendo y está presente. Ángel, y aquí tenemos otro gráfico. Este gráfico que tenemos aquí, el promedio móvil de 7 días de los nuevos casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Cuéntanos un poco estos picos, ¿en qué momento son? Yo creo que lo puedo saber, ¿eh? Sí, porque al final son muy característicos, son los picos que la OMS determinó donde se daban las nuevas cepas. Tienes una serie de picos que podréis ver y cada una te marca una cepa. ¿Qué pasa? Tienes picos de subida que son, digamos, fácilmente controlables, ¿vale? Pero de repente llega a finales de diciembre y, como podréis ver en la gráfica, se dispara. Pero se dispara hasta 5 veces más. Si veis la diferencia que hay entre los picos, es brutal. ¿Qué pasa? Omicron es la última cepa principal que hemos tenido. Ahí es donde ya cambia todo el paradigma. Cambia todo. Anteriormente teníamos estudios que nos podían dar información como el que hemos podido ver, pero a partir de Omicron se acabó la información. Se acabó la posibilidad de tener estudios con una evidencia plausible, se acabó el tener la información tan detallada como podíamos tener en el 20 y el 21, porque aparece el factor de enfermo o contagiado asintomático. Ahí ya es donde nosotros tenemos un aumento de índice lesivo, porque el paciente, el deportista, está pasando fisiológicamente por la patología, pero no tiene síntomas que le alerten de ella. Entonces, esos déficits que se están dando están generando una disminución de las capacidades de este deportista, pero él no tiene ninguna alarma para decirle, oye, mira, me pasa esto. ¿Y qué pasa? Que eso conlleva o acaba desencadenando en muchas ocasiones en lesión. Claro, es que para mí yo creo que es un dato súper importante lo que acabas de decir. Podemos tener el paciente con sintomatología y el paciente asintomático, pero en definitiva, COVID
afecta muscularmente y es Exacto. causa de lesión, es causa de lesión en definitiva, ¿no? Ya sea sintomático o asintomático. Claro, porque el COVID como virus genera unos cambios, que son los que hemos hablado antes, unas alteraciones. Esas alteraciones se dan. Otra cosa que esas alteraciones lleguen a despertar unos síntomas que alerten al paciente. Es más, el principal problema que tiene Omicron, que si te fijas empieza en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, claro, es que estás en un proceso en el que ¿quién no ha tenido un pequeño resfriado en Navidades? ¿Quién no ha tenido, bueno, porque salimos y tal, las cenas, al final no eres capaz de discernir si realmente tengo una sintomatología por Omicron, si no tengo nada, si es un constipado, pero todos pasan, o toda la gente que haya tenido esta cepa, pasa por los cambios fisiológicos que generan que el músculo, primero, no tenga capacidad de digamos, desarrollar su función con normalidad y segundo, la conexión neuromotora se ve afectada. Todo eso al final va a desencadenar en procesos lesivos. Vale, y ahora desde la fisioterapia. Estamos aquí en AZ Recovery, unos grandísimos profesionales que están acostumbrados a pues tratar todo tipo de lesiones musculares. Todo tipo. O sea, estamos ante una clínica multidisciplinar, ¿vale? Exacto. Ya a lo largo de todos estos reportajes que haremos con AZ Recovery veréis pues todo lo que trabajan y en todas las disciplinas. Vale, estamos muy acostumbrados, pero de repente se nos viene un escenario nuevo, que es un tipo de lesión que no sé si será diferente a la lesión a la que estamos acostumbrados a ver o no. ¿Hay diferencias? Yo diría que sí. Por lo que yo me he encontrado a nivel de experiencia, más allá de estudios, lo que me he encontrado es que bueno, tú tienes una lesión muscular, como puede tener cualquier deportista, cualquiera de nuestros jugadores, y tú tienes unas pautas, tienes unos protocolos adaptados a ese profesional o a ese deportista amateur. Pero claro, aquí ya viene un problema en el que, claro, tú no sabes si hay una afectación neuromotora que ha derivado en esa lesión o simplemente ha sido un sobreesfuerzo o simplemente... Entonces, claro, ya empiezas a tener que tener en cuenta muchas estructuras. Ya no es, se lesiona muscularmente, bueno, ha pasado esto, cómo ha sido... O sea, empiezas a tener como que englobar a nivel, pues, como bien has dicho, al final el enfoque, pues hay un enfoque nutricional, hay un enfoque no solamente fisioterapéutico, sino también a nivel de readaptación o de qué capacidades son las que tiene, cómo evaluarlas. Entonces todo eso que lo iremos viendo a lo largo de los diferentes programas que vamos a realizar, pues coge muchísima más relevancia. A la hora de tratar y a la hora de evolucionar el paciente, ¿evoluciona de la misma manera? ¿Evoluciona mejor si esto ha sido a causa de COVID, la lesión que haya tenido? ¿O evoluciona peor? ¿Has podido detectar algo? Para mí, en mi opinión, y ahora ya sí que lo puedo extrapolar mucho más en profesionales, ¿vale? Evoluciona peor, porque sí que es cierto que el maldito COVID sí que te deja una secuela, ¿vale? No son secuelas solamente a nivel pulmonar, sino que te deja secuelas de donde pues, la capacidad de transmisión nerviosa disminuye o se ve afectada, si has tenido un proceso de afectación a nivel nerviosa, como hemos dicho antes, a nivel de neuritis, si has tenido problemas a nivel de control motor, inhibiciones. Si eso tú no lo valoras, si eso tú no lo sacas adelante, no es como cualquier otra lesión que muchas veces un deportista amateur se rompe por el desconocimiento, por falta de tiempo, falta de recursos económicos, muchas veces a veces ni acude a un fisioterapeuta, que es un grave error, pero que, bueno, que se da y nos ha pasado a todos. Pero sin embargo, ya cuando tienes un profesional que viene a ti a darte esa información de cómo ha dado todo o cómo ha ido evolucionando este proceso, tienes que ir a cosas que a lo mejor antes no eran tan importantes. Hay mucho más que evaluar, mucho más. Seguro que todo el mundo le dará curiosidad y querrá saber, oye, ¿hay manera de saber si yo he pasado, esta lesión que he tenido, la he tenido por COVID? ¿Hay manera? ¿Deja algún tipo de rastro? Que pueda detectar uno mismo, no. Creo que es difícil. También hay una parte importante que, bueno, que ya juegas con... Si yo al deportista le conozco de antes, sé cómo es, sé cómo responde a nivel neuromotor. Pero no estamos hablando de un profesional, o sea, tengo pacientes que son totalmente amateur pero que juegan 5 o 6 veces por semana. Hay gente que ha llegado a jugar hasta 46 días seguidos al pádel, o sea, es increíble. O sea, es la pasión de este deporte. Sí, exacto, o sea, es el enganche, el cómo te atrapa. Pero claro, si tú a tu deportista, a tu paciente le conoces de antes, sabes perfectamente qué problema ha habido.
Si el deportista o tu paciente no le conoces de antes, ya no sabes si esa afectación podía venir de antes o no. Nosotros al final todo esto que estamos hablando son deportistas que ya tratábamos o que teníamos contacto con ellos previo COVID y que el antes y el después de la valoración de este deportista, de ambos niveles, ya sea amateur o profesional, sí que te da esa información. Vale, y esa información, por ejemplo, en la que, imagínate, a mí me conoces perfectamente, yo vengo aquí, no sé, 5 veces al mes, a que me vayáis tratando, a que me vayáis viendo, ¿qué te lleva a pensar que mi lesión ha sido a causa de COVID? Primero, el cómo responden tus músculos a diferentes testajes, porque al final tú a ese paciente ya le conoces, sabes por dónde falla, sabe qué cosas quiere hacer, qué cosas no quiere hacer. Un deportista es mucho más fácil porque, bueno, al final es su profesión. Un deportista amateur es, tienes que intentar esto, tienes que seguir, sabes por dónde cojea, por así decirlo. Entonces es fácil sacar de un paciente que es asiduo a la fisioterapia, pues sacar dónde puede estar el problema y te saltan pequeñas alarmas. Oye, ¿por qué este músculo no entra si nunca has tenido problemas? ¿Por qué esta fatiga? ¿Por qué estos problemas en los primeros 15 minutos de que tu cuerpo no responde o que tienes, digamos, más índice de pesadez? ¿Por qué esta falta o esta dificultad de recuperación después? Si tú juegas siempre 4 o 5 y ahora tienes que espaciarlo. O sea, son pequeños datos que sí que te dan información. Muy difícil a nivel de testaje, pues bueno, con el electromiograma sí que hemos llegado a ver, sobre todo en profesionales, que es con los que más realizamos este tipo de servicios, sí que hemos podido llegar a ver ese déficit, esa afectación donde ese nervio no transmite igual o de la misma manera. Vale, y otra cosa, vemos que, bueno, es causante, ya hemos visto este gráfico de más lesionados, entiendo que eso se habrá traducido en, bueno, pues más pacientes en clínica, ¿no? A lo mejor no tanto el volumen, pero sí el tipo de paciente. Sí que es cierto que al final, pues toda clínica de fisioterapia, bueno, nosotros al final tenemos como una característica principal o tenemos una parte deportiva muy desarrollada, pero bueno, al final, como bien has dicho antes, tenemos como muchos espectros dentro de la fisioterapia y de la salud. Pero sin embargo, sí que te das cuenta de que esas patologías musculares tienen una mayor incidencia. Evidentemente, a lo mejor tu volumen de trabajo aumenta, pero no tanto el que haya mucho más paciente, sino que el paciente que hay, que a lo mejor es un paciente que viene por normalmente, no, mira, tengo este problema, ya sabes que mi cadera, ya sabes que mi espalda no va, el hombro, el codo, te pasas a patologías ya mucho más musculares, mucho más derivadas de esa fatiga, incluso tendinosas por la relación directa que hay entre ambas estructuras. Sí que es cierto que ha aumentado mucho más ese tipo de lesión. Encima, nosotros somos una clínica que estamos especializadas en estudios ecográficos, donde la evidencia a nivel de valoración de la rotura es mucho mayor que a lo mejor solamente con las manos o con otras pruebas. Entonces sí que hemos encontrado un pico de un subidón en tema de patología muscular, sobre todo. Vale, vamos a pasar al lado de las recomendaciones. Yo creo que es súper importante, muy importante, porque bueno, vamos a aprovechar y vamos a tirar de su confianza y que bueno, pues todos estamos expuestos al COVID, lamentablemente. Pero bueno, pues sí que nos puedes dar unas recomendaciones, ¿verdad? Para bueno, cómo cuidarnos un poquito mejor. Pues a ver, nosotros al final sí que tenemos pequeños tips, pequeñas cositas que le decimos a nuestros pacientes, ya sean deportistas amateur o profesionales, porque al final es igual de importante. Y hay factores a tener en cuenta, factores muy importantes. El primero que siempre decimos es hay que recuperar esa oxigenación del cuerpo, ¿vale? Más allá de que hayas tenido una rotura o no, el tema de cambiar la capacidad de esa hipoxia que se genera es lo principal. Tú pasas por COVID, nosotros nuestros pacientes desde el momento que tienen COVID, aunque estén en casa, pasan por procesos o trabajos o programas de trabajo que tengan un índice aeróbico alto. No con una intensidad elevada, ni muchísimo menos, pero bueno, que sí que sea un ejercicio aeróbico que permita que el cuerpo genere esa oxigenación. Segundo, generamos cambios inmediatamente siempre que ha habido una lesión importante a nivel nutricional. Normalmente estos procesos generan acidosis o generan que el pH del cuerpo sea mucho más ácido, por lo tanto la capacidad de trabajar contra lo que ya te ha pasado es mucho peor. Luego, aparte de trabajos, empezamos a hacerles entender un poquito más la importancia de que un deporte no se practica solamente en la pista, sino fuera también. Entonces, con programas especializados a nivel de trabajo de fuerza o para recuperar esos déficits que hay, sí que es un factor muy importante. Entonces lo dividimos en un trabajo aeróbico controlado, siempre que si tenemos al paciente ya con el COVID y diagnosticado desde ese mismo momento, unos cambios nutricionales desde el primer momento que sabemos de la patología,
y sobre todo luego en el post, pues un programa de trabajo muy dirigido a esos déficits que han podido aparecer. Sobre todo, y no quiero que suene, digamos, para atraer pacientes, pero ponerse en manos de un profesional. Si he tenido esto, no es tiempo, no es dinero ir a un profesional que sepas que, sobre todo que sea de tu confianza, ya no es que vayan a un sitio a otro, sino que sea de tu confianza, y decirle, mira, he tenido esto, ¿qué me recomiendas? Pues, oye, pierdes esa hora de tu vida para poder tener la suficiente información como para decir, mira, voy a hacer las cosas bien, no voy a liarla. Porque al final, por ahorrarte esa hora, pierdes un mes de tu deporte. Y la gente lo pasa mal cuando no hace ese deporte, porque al final es tu forma de liberarte, tu forma de, digamos, dejar atrás otras situaciones de tu vida. Entonces, yo lo que más recomiendo, aparte de estos pequeños tips que hemos dicho, acude a tu profesional de confianza y exponle el caso, que te va a ayudar seguro. Ángel, otra de las cosas que seguro que la gente que nos está viendo estará diciendo, oye, mira, a mí me gustaría saber, porque bueno, yo no sé si he pasado por COVID, si he pasado por COVID he sido totalmente asintomático, pero bueno, pues he tenido algunas lesiones y demás que, oye, a lo mejor pueden tener relación. ¿Cómo puede saber esta persona si realmente esas lesiones han sido a causa de COVID o no? Sí que es cierto que desde que apareció este factor, este nuevo paradigma a nivel del enfermo asintomático o el paciente asintomático, sí que con nuestros pacientes amateurs y profesionales sí que intentamos que sean capaces o que sean conscientes de que tienen que evaluar cualquier cambio que puedan ver en su día a día. Me encuentro más cansado, llego al final del día llego mermado, joder, pues tengo más tensión, se me cargan mal los músculos, no respondo igual, lo típico de, joder, pues a esa bola hubiese llegado. Parecen pequeñas tonterías, pero no tenemos forma de poder evidenciar si has pasado o no has pasado por COVID, pero sí tenemos información porque mejor que uno mismo no se conoce nadie. Y eso lo verás en deportistas, lo verás en gente que no es deportista, en ti, en mí. Yo sé perfectamente si mi cuerpo está respondiendo bien o no. Tú sabes si tu cuerpo está respondiendo bien o no en tu práctica deportiva. Joder, qué raro, yo ahí llegaba, yo me encuentro bien, ¿qué pasa? Joder, segundo set estoy ya cansado, ¿qué me pasa? Si es algo puntual de un único día, pues bueno, no hace falta darle tanta importancia porque sabemos que los picos de rendimiento pues son aleatorios, no tienes la misma capacidad de rendimiento siempre, pero si ya te encuentras con una semana en la que has tenido, pues empiezas a sospechar que algo ha podido pasar, sobre todo en la situación en la que estamos ahora. Y de nuevo, pues si crees que algo pasa, intenta acudir a un profesional que sea de tu confianza sobre todo. Ángel, estamos en un momento en el que parece que poco a poco, digo poco a poco, vamos a ser cautos, sí. Bueno, pues tenemos este tema un poquito más controlado del COVID, nos iba acompañando ya más de 2 años. En tu opinión y según un poco lo que estás viendo aquí, vosotros trabajáis con salud, ¿cuál crees que es la previsión que tenemos actual y a futuro? Vamos a sacar la bola de cristal y vamos a mirar un poco a futuro. Ahora mismo nosotros, lo que sí que te puedo asegurar es que ahora mismo nosotros estamos todavía tratando gente con secuelas o con consecuencias de Omicron. Eso seguro. De gente, no, es que lo pasé en diciembre, lo pasé en enero y desde febrero, desde marzo, arrastro y tal. Ahora, a día de hoy todavía a nivel de fisioterapia, a nivel de deporte, estamos con gente que va arrastrando, gente que no le dio importancia en su momento y que ahora tiene secuelas o consecuencias, por eso lo que he recalcado varias veces de la importancia de ponerse en manos de un profesional. Y incluso deportistas que tú ves que les está costando llegar a sus picos de rendimiento a nivel profesional. A futuro, yo creo que es algo con lo que vamos a vivir. Sinceramente creo que va a ser pues, una patología más, que llegará a un punto que se haga normal, pero que igual que una gripe te genera una cierta fatiga y pesadez, esto te va a generar ese tipo de factores, pero que van a ser como más duraderos en el tiempo. En mi opinión, y lo que nosotros implementamos desde que abrimos aquí, el trabajo preventivo. Imprescindible. Los tips que los hemos hablado, el tema nutricional, el tema de trabajo aeróbico y el tema de trabajo fuera de pista, imprescindible. Porque son cosas que te van a ayudar en tu rendimiento, ya seas amateur o profesional, te van a ayudar a prevenir y en caso de que llegues a coger la capacidad que tengas de
tener más menos patología, más menos consecuencias post-COVID, van a ser menores seguro. Eso sí que es cierto que hay estudios que evidencian ya el tema de la importancia de estos 3 factores. Bueno, Ángel, pues la verdad es que yo he estado súper a gusto, me ha gustado muchísimo, me ha resuelto muchas dudas a mí y supongo que a todos los que nos están viendo. Eso espero. Pero esto, bueno, hoy acaba aquí, pero seguro que viene mucho más. Sí. Cuéntanos qué va a pasar aquí la semana que viene, dónde vamos a ir y qué vamos a ver. El próximo día estaremos en nuestra clínica, de la que hemos hablado antes, en Alcorcón, sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy importante que es de interés para cualquier persona que practica deporte, que es el tema de implementos, la utilización de una u otra pala, qué calzado se puede utilizar, las pistas, la importancia de las pistas, la diferencia de las pistas. Digamos que es algo que todos tenemos que tener en cuenta y que intentaremos resolver el mayor número de dudas que puedan aparecer. Bueno, pues la verdad es que está fenomenal. Ir guardando, como ha dicho Ángel, bueno, pues esas dudas, esos tips que tengáis y que amablemente nos van a responder, porque bueno, pues una vez al mes posiblemente hagamos eso, recopilemos todas esas dudas y bueno, pues aquí los profesionales de AZ Recovery nos responderán, bueno, pues gustosamente. Así que bueno, Ángel, un verdadero placer. Igualmente. Y bueno, a todos vosotros os emplazo a la semana que viene en el próximo Padel Salud. Chao.